Muy bien, pues el Señor me había llevado a un salmo, es un salmo que me encanta, porque tiene tanta, como suelo decir yo, tiene tanta literatura que de verdad que me impresiona. Y es el Salmo 37. Sabemos que lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado en diferentes predicaciones, pero eso no quita para que sea tan importante para nosotros. Muchas veces decimos, solemos nombrar el versículo de Juan, ¿no? 3:16, ¿verdad? Que de tal manera, ¿no? Y lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Que podemos llegar a pensar como que ya no, pero no. O sea, ese versículo sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente, ¿sí? Es el Salmo 37 y son dos versículos, el 4 y el 5, que dice de la siguiente manera. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice, encomienda tu camino al Señor y confía en Él. Y Él hará. Así de sencillo. Es una promesa importante, ¿verdad? Deleítate. Me gustaría que alguno de vosotros pudierais decirme un sinónimo de deleitarse. Yo voy a poner uno, que es, por ejemplo, placer. Placer es sinónimo de deleitarse, ¿sí? Alegrarse. Amén. ¿Verdad? Hay muchos, ¿no? Yo tengo aquí apuntado gozo, gusto, agrado, satisfacción, encanto, goce, y hay uno que me ha llamado poderosamente la atención, que es fruición. Nunca había oído esa palabra y la tuve que buscar en el diccionario, ¿no? Y literalmente dice, goce muy vivo en el bien que alguien posee. O sea, goce muy vivo, me imagino que es estar exultante, ¿sí? De un bien que tenemos, ¿no? Y qué bien es ese que tenemos, ¿no? Es el Señor, ¿verdad? Y el Señor, como dice su palabra, nos dará lo que le pidamos, es lo que Él dice. Todo lo que pidamos de corazón nos lo va a dar. Pero primero nos pide que nos deleitemos. Entonces es fundamental deleitarse en el Señor para que podamos recibir aquellas peticiones que le ponemos, ¿verdad? Y vamos allá, porque el siguiente versículo dice que pongamos nuestros caminos a sus pies, o que encomendemos nuestros caminos a Él. Y más, dice, y confiamos en Él. ¿Sí? No solo en poner nuestros caminos a Él, sino que además confiemos. ¿Sí? Es como esa parte de la palabra, no me acuerdo dónde está ahora, que dice Jesús, si tuvieras fe y creyeres, podemos llegar a pensar, ¿por qué? ¿No es suficiente con tener fe? Pues a lo mejor no. A lo mejor no es suficiente con tener fe. Porque Él dice, tener fe y creer. Le diríais a ese monte que se iría al mar y se iría. Entonces a veces tenemos fe, pero no creemos. O creemos tener fe. Entonces Él dice, encomienda tus caminos al Señor, ¿no? Y confía en Él. Cuando uno encomienda sus caminos al Señor, se supone que confía, ¿o no? Entonces Él pide que confiemos en Él. Y Él Él hará. Entonces primero tenemos que deleitarnos en Él, es una promesa. Pero esta promesa debe estar en consonancia. ¿Qué significa deleitarse? ¿Sí? Y tengo un ejemplo que me encanta, es en el caso de María, la hermana de Lázaro. María estuvo a los pies del Señor, escuchando su palabra. Dice el Señor que escogió la mejor parte. ¿Sí? Luego, más adelante, ella derrama el perfume a los pies. O sea, ella en todo momento estaba deleitándose en el Señor. Y es lo que a lo mejor a veces a nosotros nos falta, deleitarnos en Él. ¿Me vais a perdonar? Pero a causa de mi diabetes, muy bien. Otro ejemplo,
también podría ser el de los magos que adoraron al Señor cuando nació. Creo que ellos se tuvieron que deleitar muchísimo porque vinieron de un lugar lejanísimo para ponerse y postrarse a los pies del Señor. En definitiva, deleitarse significa que se trata de saber que aún en las circunstancias más adversas, ¿no?, o circunstancias externas que no nos son favorables, nuestra atención, nuestra esperanza, nuestra recompensa está en Dios, en todo lo que Él tiene para darnos y en los propósitos que Él tiene para con nuestra vida. El salmista de este Salmo 37, que era David, ¿verdad? David era un hombre que se deleitaba en el Señor. Él vivía, me gusta decirlo, en todos y cada uno de los rincones del templo. O sea, su presencia delante del Señor era continuamente. No era perfecto, de hecho sabemos lo que hizo, pero su corazón era como el de Dios. Y si su corazón era como el de Dios, es que se deleitaba en el Señor. Y él anima a quienes adoran a Dios a estar alegres por tener una amistad tan cercana con Él, una amistad tan estrecha con el Señor. Por eso debemos de hacer del Señor nuestro deleite. Eso es importante. Disfrutar sirviendo al Señor, disfrutar de lo que el Señor nos ha prometido. En pocas palabras, nuestra mayor alegría debería ser adorar al Dios verdadero. Amén. Por eso en esta tarde tenemos una ocasión fantástica para deleitarnos en el Señor. Precisamente hoy la actividad gira en torno a las peticiones de nuestros corazones, ¿verdad? Pues solemos poner una lista, ¿no? Oramos por los enfermos, oramos por tantas cosas. Pero el Señor dice, deleítate. Entonces, en esta tarde, cuando oremos, tenemos que deleitarnos en el Señor. Y Él, es una promesa, el Señor cumple sus promesas, seguro. Va a hacer, ¿no? Nos va a entregar esas peticiones que tenemos en nuestros corazones. Así que yo en esta tarde te animo a que te deleites en el Señor. Vamos a hacer una oración de gratitud. Vuelvo a leerlo entonces. Buenas tardes. Dice así la escritura en Juan 10, del 11 al 14, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, nos dice Jesús. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo quisiera titular hoy el mensaje Jesús, el pastor excelente. Jesús, el pastor excelente. Jesús nos habla aquí de cómo es en realidad su estilo de pastoreado, ¿no? Dice, empieza el versículo 12 y nos dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. El Señor Jesucristo aquí manifiesta que es un pastor verdadero. Un pastor verdadero que está atento, que no abandona a su iglesia, y a veces por las circunstancias, incluso en nuestra propia vida, parece que se puede producir un abandono, que en realidad estamos vendidos. Fijaos, Dios a veces permite circunstancias que parece que nos ha dejado, que no está, pero Él está atento y vigilante. Por ejemplo, dice en Salmos 105, 17, que Dios envió un varón delante de ellos, es decir, delante del pueblo de Dios. Dice a José que fue vendido por siervo. Nosotros vemos a José y decimos, ¿cómo es posible que el pastor, que es Dios, permitiera semejante cosa, y que pues un poco sus hermanos lo vendieran? Sus hermanos lo vendieran. Y así pasa en nuestra vida, ¿no? A veces somos sometidos a presión, ¿no? Y parece que Dios es que ha abandonado a su pueblo, ha abandonado a su iglesia, incluso nos ha abandonado a nosotros, ¿sí? Pero Jesús sometió a sufrimiento a José, concretamente, y a nuestras vidas también a veces. Incluso hay creyentes por el mundo que nosotros nos preguntamos muchas veces cómo es posible que el pastor permita que sean perseguidos de semejante forma. Por ejemplo, en Corea del Sur vemos creyentes que son, pero atizados fuertemente. Y bueno, podemos pensar, Dios siempre hace algo para que pues todo salga bien, ¿eh? Pero nos habla, por ejemplo, una creyente de Corea del Sur y nos decía que ella tenía una Biblia en su casa. Allí está prohibido tener una Biblia. Como te encuentren una Biblia, te meten en la cárcel, incluso te pueden torturar y, bueno, no sabemos lo que más, ¿no? Ella tenía la Biblia en su casa, pues entraron y se la descubrieron. Entonces ella pensó, bueno, ya Dios hará que no la vean, ¿eh? O que pase algo que varíe la situación. Pues no. La Biblia fue descubierta y esta mujer fue arrestada, ¿eh? Y encarcelada. Y bueno, pensamos, pero Jesús, aquí no dices que tú eres el pastor y que tus ovejas, bueno, cuando viene el lobo, pues no dejas que les pase nada. Pero a veces Dios permite, y sabe a quién, permite sufrimientos. Y fijaos lo que dice algún comentarista. Si sufrieron, ya sea persecución u otra cosa, significa que sufrieron en fidelidad a Dios, debido a su fidelidad a Dios. El salmo que hemos leído, el versículo que habla de José, sugiere un concepto revolucionario
para el hombre o la mujer de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sufrimiento era considerado un castigo, pero este concepto es revolucionario y lo metió Dios diciendo que el sufrimiento puede no ser un castigo, sino el precio de la lealtad en un mundo que está en guerra con Dios. El precio de la lealtad en un mundo que está en guerra con Dios. Y los cristianos sufren por amor a Dios. En su fidelidad al Señor reciben muchas veces abuso, que si estuvieran pues como todos, allí, por ejemplo, en Corea del Sur, debes adoración al líder. Si no adoras al líder, pues también eres encarcelado. Y los cristianos sufren abuso, oremos por ellos. El apóstol Pablo citó en Romanos 8, 35 y 36 que nos habla de persecución, ¿no?, que nos separará del amor de Cristo. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Que simplemente parece que habla de derrota, ¿no?, de desgracia, y que nada puede separarnos del amor de Cristo a pesar de ello. Nuestro destino es más que vencedores. El pueblo de Dios está llamado a soportar sufrimiento muchas veces. No hay explicación en ese momento para ello, y tales sufrimientos a veces son un privilegio. La palabra mártir significa dar testimonio. A veces las personas sufren martirio porque están testificando de Dios. Y la preocupación, como decíamos aquí, o como dice Jesús, del pastor, es apacentar el rebaño de Dios, es decir, que esté en calma, no agitarlo, sino que esté en calma. Procura traerlo a buenos pastos, alimento para que crezcan. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas para que sean fuertes, saludables y estén en paz. Amén. Aún en medio de este sufrimiento que hemos contado antes, Jesús no nos desampara, porque Él es el buen pastor que su vida dio por ti. Y Jesús no es un profesional de pastor, que si las cosas se ponen feas, pues abandonan. En países nórdicos y Estados Unidos hay profesionales de pastor. Incluso algunos pastores, sorprendeos, son ateos. Han tomado el ser pastor pues como una profesión. Yo, por ejemplo, vi una película en la cual el pastor no creía, y los que dirigían la denominación pues querían relevarlo, pero los feligreses empezaron a protestar porque querían, en este caso era una pastora, querían aquella pastora. Pues esto es lo que es un asalariado, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar, lo veremos más adelante, lo que nos podemos preguntar. Un ejemplo de lo que es un asalariado podemos verlo en lo siguiente. Dice un pastor: y vino a mí un pastor, otro, porque se preguntaba si debería o no aceptar la invitación de convertirse en su pastor, y le animé a que no lo aceptara. Dije:
realmente no están buscando un pastor, están buscando un asalariado. Te contratarán a ti para que seas su pastor, pero para decir las cosas que quieren oír, para hacer las cosas que ellos quieren que se hagan. Pero en realidad no están buscando un pastor, están buscando un asalariado. Y yo no sería, si te diera un consejo a ti, le dice el otro pastor, no sería un asalariado para nadie. Jesús es así, es un pastor que no es asalariado, que no te va a decir las cosas que quieres oír. Posiblemente aquellos que contamos antes querían a aquella pastora porque un poco los adulaba, y les decía cosas halagüeñas, cuando en realidad muchas veces no tendría que decirlas. Tendría que decir cosas rectas, ¿no? Entonces, las ovejas de Jesús son sus propias ovejas. Y no te va a decir cosas que a ti en el oído te sienten bien. Muchas veces te va a decir cosas, y me va a decir a mí, que no me van a gustar nada. Porque Él no es un asalariado. Las ovejas que son propias, Jesús las aprecia, no huye de tu vida cuando vienen los lobos a tu encuentro. El lobo es una imagen negativa y cruel que se opone a la del dulce e inocente cordero. Esos lobos arrebatan la vida sin miramientos, mientras que Jesús dice que yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y prosigue, el asalariado, en el versículo 13, no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Este animal, el lobo, se opone directamente a la palabra de Jesús. A diferencia de los cultos paganos, el verdadero pastor trae luz, mientras que el que no lo es trae oscuridad, muchas veces incluso ferocidad. San Pablo, el apóstol Pablo, dice esta enseñanza diciendo, porque después de mi partida, dice el apóstol Pablo, se introducirán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso se necesitan pastores, también llamados ancianos, en una congregación. En la Biblia el lobo es mencionado varias veces como un símbolo de peligro, engaño y destrucción. Por ejemplo, en el libro de Mateo Jesús advierte a sus discípulos de cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El lobo es un instinto desenfrenado que no se puede reprimir fácilmente. Por eso Jesús nos cuida de ellos. Podemos hacer pues una simbología de lo que es un lobo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en nuestra vida existen distintos lobos, como el de la enfermedad, aparte de otras personas de las que hablaba aquí, ¿no? El lobo de la enfermedad, el lobo del desánimo, el lobo de la indiferencia, el lobo de la mentira, el lobo del temor, el lobo de la persecución de personas contrarias a la fe. El apóstol Pedro nos dice en la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios hace una diferencia entre el asalariado, es decir, aquel que vive de ser pastor y que no le importan las ovejas, de aquel que es un pastor vocacional. Un pastor vocacional
sí le importan los miembros de la Iglesia. Es muy importante lo de los pastores con un llamamiento o vocacionales. Son pastores llamados por Dios no para aparentar, no para tener poder espiritual, que si lo tienen puede que Dios les acuse de abuso, poder para no destacar de los demás, sino que es un pastor que ha sido llamado por Dios y tiene como tarea y como carga el que las iglesias la iglesia esté bien y los que están en ella también. Así que Jesús es alguien que se preocupa por ti, que no abandona al rebaño tan fácilmente que parece que no está mirando, ¿no? Que se va a alejar, que va a permitir que el lobo te haga daño. Si él sí prueba, es porque sabe a quién prueba. Yo tengo verdadera admiración por los cristianos de los países perseguidos. Aquí es una bicoca ser creyente. Por eso que a veces Dios parece que a esas personas las tiene abandonadas, pero Dios está mirando sus vidas. Y yo diría que la vida en estos sitios de los creyentes es una vida muchísimo más llena que la que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque allí, o sí, estás atento, y como no estés atento a Dios, como te despegues un momento de Dios, lo vas a pasar pero realmente mal. Un poco les obliga a que estén atentos todo el rato. Y por último, quiero decir que Jesús tiene el poder, por cuanto es Dios, pero no se centra en él. A los seres humanos nos encanta el poder, pero Jesús no es así. Utiliza el poder para pastorear a su pueblo. No utiliza el poder para sentirse bien o para presumir, sino que lo usa para pastorear con mansedumbre a su pueblo. Amén.